Bienvenidos a nuestra iglesia. Conectémonos con la cultura vive, cuidemos juntos el orden y la convivencia en nuestra casa. Como dice Hebreos 4:11, esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Así que preparemos nuestro corazón y sigamos estos pasos. Primero, llegamos temprano a nuestro culto. Recuerda que el acceso se habilita 15 minutos antes de cada servicio. Segundo, saludamos cordialmente y seguimos las indicaciones del equipo de logística. Tercero, dejamos las sillas delanteras para los padres y sus hijos. Así ellos pueden estar cómodos y disfrutar la alabanza y la adoración. Cuarto, ubiquémonos en orden de llegada, desde adelante hacia atrás y sin dejar sillas vacías. Quinto, pongamos nuestro celular en silencio. Estamos en un tiempo especial con Dios, evitemos distracciones. Sexto, cuando los pastores lo indiquen, los niños, jóvenes y adolescentes se dirigirán a la sede Conecta. Allí tendrán un tiempo especial diseñado para ellos. Séptimo, los bebés y niños menores de 2 años también asistirán a la sede Conecta, acompañados por uno de sus padres. Octavo, recuerda que tomar la Santa Cena es una decisión personal, y debemos tomarla con devoción y preparación en oración. Por este motivo los niños no comparten la Santa Cena. No te preocupes, llegará el momento en que ellos estén preparados. Noveno, al finalizar el culto, nos dirigimos inmediatamente a la sede Conecta, y por seguridad no obstaculizamos la salida de los demás asistentes. Allí nos espera un tiempo para compartir con un tinto o una aromática. Conectémonos con la cultura vive. Juntos cuidemos nuestra iglesia con amor, orden y convivencia. Buenas noches. Vamos en el día de hoy a compartir algo que el Señor nos viene hablando como nación. Un hermano centroamericano hace un tiempo hablaba acerca de la otra Colombia, la Colombia del Espíritu Santo, decía él. Y hablaba acerca de algo que el Señor le mostró. Él decía, si cambia Colombia, cambia el mundo. Estamos en un tiempo en el que hombres y mujeres de Dios han estado visitando nuestra nación y están viniendo con un mensaje, y es un mensaje de arrepentimiento. Por eso, en esta hora, el título de esta reflexión es el poder de la humillación, el poder de la humillación. Cuando nosotros pensamos en humillarnos o en arrepentirnos, muchas veces lo conectamos con el momento en el que conocimos al Señor. Y podemos pensar, bueno, yo ya me arrepentí. Pero realmente el arrepentimiento es algo que necesitamos hacer constantemente. Nosotros como hijos e hijas de Dios necesitamos revisarnos. Y necesitamos ir al Señor para pedir perdón por las cosas que no son agradables delante de Él. En la nación se ha levantado un movimiento de búsqueda del Señor y qué bueno que como hijos e hijas suyos podamos unirnos a Él. En ese mover hay 3 aspectos principales. Uno es el arrepentimiento. Otro es el altar, el que podamos construir altares de adoración. Número 1, pues en nuestra propia casa. Sí, pero también, no sé cuántos de ustedes han escuchado, hay jóvenes que salen y adoran durante horas, 12 horas de adoración continua, determinado tiempo de adoración continua también en parques, en lugares particulares, y la número 3 es unidad.
Esta semana escuchábamos a un hermano que nos hablaba de parte del Señor. Él fue enviado por el Señor a compartir. Él es un venezolano que vive en el exilio y él hablaba acerca de la disposición del Señor de mostrar misericordia para con esta nación si hay arrepentimiento. Entonces pienso que es necesario que nosotros podamos tomar en serio esta palabra, porque el poder de la humillación es muy grande y vamos a verlo por la palabra. Este hermano que les cuento, compartía 4 grupos de personas que deben arrepentirse. Y en primer lugar, dice la palabra que nosotros como hijos e hijas de Dios debemos ser los primeros. ¿Sí? Uno a veces piensa así, los que no conocen de Dios son los que deben arrepentirse, pero nosotros como hijos e hijas de Dios debemos ser los primeros en hacerlo. Entonces, en primer lugar está el cuerpo ministerial, y pensemos en el cuerpo ministerial de esta nación. El cuerpo ministerial lo componen pastores, lo componen maestros, lo componen apóstoles, profetas, evangelistas, hombres y mujeres que sirven al Señor. Y hay una palabra en Isaías 56 del 10 al 12 que hace referencia a ese cuerpo ministerial y a su condición espiritual. Y dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Pero no solamente el cuerpo ministerial necesita arrepentirse, también necesita arrepentirse la iglesia del Señor. Todos aquellos que asisten a las congregaciones, que quizás no tienen un rol particular dentro de las congregaciones, pero si fuera, es decir, que a donde quiera que vayamos llevamos el aroma de Cristo. Entonces llevamos el aroma del Señor donde estamos. Quizás no tengamos un rol particular dentro de una congregación, pero somos esos sacerdotes del Señor donde quiera que estemos. También el llamado al arrepentimiento es para la iglesia del Señor. Oseas 4:9 dice: y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Quiénes más se añaden a este arrepentimiento? Los gobernantes, nuestros gobernantes. Pero miren que los creyentes van delante, ¿sí? Nosotros como hijos e hijas de Dios vamos delante en esa limpieza, en ese arrepentimiento. Isaías 3 del 12 al 15 dice: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Dice en el siguiente versículo: ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y en último lugar están todos, en este caso todos los colombianos, el pueblo, las colombianas, que necesitan arrepentirse. Isaías 59, 1, 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Me llamaba la atención estos 4 grupos y por eso quise compartirlos hoy con ustedes, de los cuales hablaba nuestro hermano. Estos 4 grupos que en este tiempo son llamados al arrepentimiento. Y ahí estamos nosotros. Cada uno de nosotros está allí. ¿Por qué es poderosa la humillación? Y esto es importante. ¿Qué pasa cuando nosotros nos humillamos delante de Dios? ¿Qué hace el Señor? Y hay unos ejemplos que me llaman mucho la atención en la palabra, tanto de personas como de pueblos enteros que se humillaron al Señor. Y algo que pasa cuando nos humillamos es que Dios nos perdona. Algo que pasa cuando nos humillamos es que Dios dice sí. Te levanto de esa condición, te ayudo, te limpio, te restauro. Y un caso que encontramos en la palabra es el caso de un hombre llamado Nabucodonosor, en Daniel 4, 28 al 37. Este hombre tiene un antes y un después. ¿Un antes y un después de qué? De arrepentirse. Entonces en el antes lo vemos muy altivo, lo vemos muy orgulloso, y en el después lo vemos humillándose delante del Señor. La altivez hace que nosotros perdamos, y este hombre por altivo, por levantarse en contra de Dios, perdió muchas cosas. Vamos a mirar qué dice la palabra. Dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey Nabucodonosor y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Es bastante impactante lo que pasa con este hombre altivo, y cómo este hombre fue humillado a causa de su altivez y todo lo que perdió. Perdió el reino, perdió su prestigio, perdió su reconocimiento. Pero dice que al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y aquí es donde encontramos la humillación del rey Nabucodonosor, o su arrepentimiento, ese volverse a Dios. Él alzó sus ojos al cielo. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo primero que pasa cuando él alza sus ojos al cielo? Dice que su razón le fue de vuelta, porque casi que no lo imaginamos a ese rey convertido en una persona, como en un habitante de calle, podríamos pensar. Dice: mi razón me fue de vuelta y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y aquí empieza la restitución. Ahí es donde uno se pregunta: ¿es posible recuperar lo que se ha perdido por causa del pecado? Y la respuesta es sí. ¿Cuándo? Nos humillamos. Dice: en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. El caso de Nabucodonosor es bien interesante. Está el antes y está el después en unos versículos, pero sabemos que no fue solamente de unos versículos, sino que fue un proceso. Fueron días, meses, años quizás. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia.
Este es un ejemplo, el ejemplo de Nabucodonosor, un hombre que se humilló. Ahí podemos pensar en los gobernantes. ¿Será posible que este o aquel gobernante se humille? En el caso de Nabucodonosor vemos que sí. Hay otro gobernante. Este hombre Nabucodonosor no estaba conectado con el pueblo de Dios. Hay otro gobernante que sí lo estaba, el rey Manasés. Y él también se humilló y tiene un antes y tiene un después. Lo encontramos en 2 de Crónicas 33. Hoy vamos a leer estas historias de arrepentimiento que nos muestran cuán poderosa es la humillación. Dice que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Y aquí hay un pero hizo lo malo delante de los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y empieza a hablar qué fue lo que hizo, cuáles fueron todas sus malas decisiones. Reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén está mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Dios. Pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba adivinos y encantadores. Se excedió, me gusta esa palabra, impactante, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos por medio de Moisés. Ahora, lo grave de esta situación es que Manasés era un rey, es decir, que él no solamente hizo esto a título personal, sino que involucró a todo Judá. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y aquí es cuando viene la palabra del Señor. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, y eso es lo que no nos puede pasar a nosotros en este tiempo, mas no escucharon. Y dice ahí que como consecuencia de no escuchar, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Es decir, que cuando no escuchamos las advertencias de parte del Señor, pues viene una consecuencia para nosotros. En este caso fueron los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ahora, aquí viene la parte que es una parte importante. Estamos viendo qué pasa cuando nos humillamos. Y este hombre inicialmente no quiso humillarse, pero miren que dice que luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces, la misma pregunta: ¿es posible recuperar lo que hemos perdido por desobediencia? Y la respuesta es sí, sí podemos recuperar lo que por desobedientes hemos perdido. Incluso un juicio de estos sobre un rey, sobre una nación, puede ser revocado cuando hay arrepentimiento. Y la siguiente parte es interesante porque habla de ese arrepentimiento y de lo que hizo en lugar de todo lo que ya había hecho. Entonces dice, no solamente recuperó su reino, sino que vino después de recuperar su reino. No siguió haciendo lo mismo. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David
al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado. Amuralló Ofel, elevó el muro muy alto, puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Dice ahí la palabra que el pueblo aún sacrificaba sobre los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. Qué interesante que dice que esto ocurrió antes de que él se humillara. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, los sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. Entonces, dos reyes, Nabucodonosor y Manasés. Y ahora pensemos en un pueblo. Es un pueblo del cual hemos leído, hemos compartido, que es el pueblo de Nínive a través del profeta Jonás. Aquí no estamos hablando de una persona, sino de toda una ciudad, de todo un pueblo. ¿Puede toda una ciudad, un pueblo, un país arrepentirse? Y la respuesta es sí se puede. Dice Jonás 1 del 1 al 2, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Sabemos lo que pasó entre el versículo 2 y el capítulo 3, que vino la desobediencia de Jonás y por causa de su desobediencia llegó al vientre de un pez, pero estando en el vientre del pez, ¿qué hizo? Se arrepintió, clamó a Dios y entonces su arrepentimiento lo devolvió al mismo lugar en Jonás 3. Entonces dice Jonás 3, vino, lo mismo de Jonás 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y dice que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, ¿su mensaje cuál era? Nínive destruida 40 días todavía. Ese era el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida, que ya era un mensaje inminente, hasta con tiempo y todo. 40 días para arrepentirse, 40 días para ordenar sus casas, 40 días para volverse a Dios. Y miren qué pasó, era un mensaje sencillo, pues uno dice, ¿qué predicación tan poderosa pudo haber hecho Jonás? Nínive destruida 40 días todavía, eso era. Pero dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y eso es lo que necesitamos en este tiempo, creer a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Me gustan mucho esas palabras del rey de Nínive para todo el pueblo de Nínive, porque les da una instrucción
y la instrucción es la misma instrucción que el Señor nos puede estar dando hoy. 1, creer a Dios y proclamar ayuno, y el vestirse de cilicio involucraba humillarse delante del Señor. Y dice, hay una pregunta ahí del rey: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, por eso el poder de la humillación. El poder de la humillación es grande, el poder de humillarnos delante del Señor. Porque cuando nos humillamos delante del Señor, Dios nos perdona. Eso es muy importante. Dios nos puede decir algunas veces sí, otras veces nos puede decir no, otras veces nos puede decir espera. Pero cuando una persona se acerca al Señor para pedirle perdón, para humillarse delante de Él, para volverse a Él, Dios siempre va a contestar que sí, sí te perdono. Pensemos en un Nabucodonosor, pensemos en su altivez, en su orgullo, en su prepotencia, en un Manasés que dice ninguno como él para hacer lo malo delante de Dios. Y pensemos en un pueblo como Nínive, que era cruel y que era sangriento. Dice que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, estas son 3 historias bastante impactantes que nos hablan acerca de la necesidad de arrepentirnos todos y de lo que pasa cuando una persona o cuando un pueblo, una ciudad, una familia se arrepiente. Ahora, pensemos en algo. El arrepentimiento es voluntario. ¿Qué pasa si no nos arrepentimos? Y hay 2 casos tristes e impactantes en la palabra. Precisamente uno tiene que ver con el hijo de Manasés. Y el hijo de Manasés decía ahí que era Amón. Segunda de Crónicas 33, 21 al 25 nos dice qué pasa cuando decidimos abiertamente no arrepentirnos. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Pero mire lo que dice: porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero ¿cuál fue la diferencia? Nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Y eso es algo que no nos puede pasar a ninguno de nosotros. No nos podemos endurecer hasta el punto de aumentar el pecado. ¿Y qué pasó con él? Conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Este es un caso, el caso de Amón, diferente a Manasés, su padre, que se humilló. Y vemos que la consecuencia de no humillarse y de aumentar el pecado es ¿cuál? La muerte. El otro caso es Sedequías. Y Sedequías nos muestra no solamente a un hombre endurecido, sino a toda una nación endurecida. Endurecida a pesar de que el Señor enviaba mensajeros. Endurecida a pesar de que el Señor enviaba, como decía la palabra allí en Manasés, videntes, personas que les hablaran de parte del Señor y los animaran a arrepentirse. Dice segunda de Crónicas 36, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios.
y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Eso me impacta, porque no fue solamente Sedequías, sino dice ahí todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y mire lo que hace el Señor. Este es el amor y la misericordia del Señor. Dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Constantemente nos habla no de que envió un mensajero o envió 2 o 3, envió muchos mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero ¿qué pasaba? Ellos hacían escarnio, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces, cuando el Señor envía a hombres y mujeres, cuando el Señor a través de su palabra nos insta al arrepentimiento, otros también nos llaman al arrepentimiento, no podemos tener la actitud que tuvo este pueblo en los días de Ezequías, que endureció su corazón. ¿Y qué pasó aquí? Aquí lo que hubo fue también consecuencias, no con los asirios, sino con los caldeos. Dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes. Todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. La palabra que encontramos aquí con respecto a Sedequías es aún más impactante que la que vimos con Amón, porque en Amón nos hablaba que Amón había muerto y que al morir pusieron otro rey. Pero aquí nos hablan no solamente de Sedequías y de lo que pasó con él, sino que nos hablan que los utensilios de la casa del Señor fueron tomados. Algunos entre el pueblo fueron llevados cautivos a Babilonia, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. O sea, la ruina fue mayor, y la ruina fue mayor por causa de que no hubo arrepentimiento. Las primeras historias que veíamos eran historias de esperanza, pero las historias de Amón y Sedequías son historias muy tristes de lo que pasa cuando se endurece el corazón y no nos arrepentimos delante del Señor. ¿Qué podemos decir hoy como conclusión? Siempre las palabras de Deuteronomio, la libertad que el Señor nos da, el que el Señor pone delante de nosotros, el bien, la vida, el mal, la muerte, la bendición, la maldición, y que nosotros debemos escoger. Deuteronomio 30 del 15 al 20 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella.
Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Tenemos un video que muestra 3 tipos de corazones y quiero que lo miremos y que pensemos con cuál corazón nos identificamos. El corazón duro. Está el corazón frío y otro, el corazón encendido con el fuego de Dios. Entonces, vamos hoy frente a este llamado que el Señor hace a nivel de todo el país. Nosotros como parte de la iglesia colombiana, ¿sí? Somos parte de la iglesia colombiana, los hijos y las hijas de Dios en Colombia. Hemos recibido esta instrucción de este tiempo importante. Primero, arrepentimiento, ¿sí? Y ahí es donde cada uno de nosotros va a participar. Cada uno de nosotros no examinando a los otros, sino examinándose a sí mismo, revisándose a sí mismo, revisando su casa, revisando su familia. Es necesario que cada uno de los hijos y de las hijas de Dios se arrepienta, se alinee. Porque como está la iglesia, está la nación. Como está la iglesia, está la nación. Es decir, que lo que hay en la nación está ¿dónde primero? En la iglesia. Eso es un principio muy importante. Lo que uno ve en las noticias que lo asombra y que lo aterroriza es porque ya pasó ¿por dónde? Por la iglesia. Es decir, también en la iglesia hay personas que practican eso y eso abre la puerta a la tiniebla. Entonces necesitamos arrepentirnos y es una bendición el hacerlo porque vimos que cuando nos arrepentimos el Señor nos oye, el Señor responde. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Usted, oh, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a quién, a Jesús, Cordero de gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Es digno de recibir la gloria. Levante sus manos. Al que es digno de
de recibir el honor. Oh, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos, levantemos nuestras manos. ¿A quién? Y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos una vez más, levantemos nuestras manos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, a Jesús. Bendigamos el nombre del Señor fuerte.